A ver, normalmente cuando buscamos el significado de algo, esperamos que haya una precisión casi milimétrica, ¿verdad? Como si fuera una ciencia exacta. Claro, totalmente. Claro, si alguien se rompe un brazo, pues va al médico, le hacen una radiografía, se ve esa línea blanca dentada en el hueso, el médico la señala y dice, pues, ahí está, el hueso está roto. Exacto. Es un diagnóstico binario. O sea, o está roto o no está roto. Es muy claro, es reconfortante y, bueno, a la mente humana le encanta que las cosas sean así de visibles y, digamos, fáciles de categorizar. Pero claro, cuando intentamos hacerle una radiografía a las palabras, pues la máquina explota por los aires. Literalmente. Entramos en el mundo del lenguaje, de la interpretación de textos, y ese panorama de significado se vuelve francamente turbio. Y bueno, hoy vamos a ver en este análisis a fondo cómo tener una montaña de diccionarios a mano puede, paradójicamente, arruinar por completo la capacidad de leer y comprender un texto. Es que es fascinante. Y para demostrar cómo funciona esta trampa cognitiva, nos vamos a meter de lleno en un campo de minas. Un intenso debate teológico sobre por quién murió realmente Jesús. Uf, desde luego es el terreno perfecto para observar estas dinámicas lingüísticas en acción. Y creo que, a ver, es absolutamente vital hacer una pausa arquitectónica aquí mismo, antes de avanzar, para dejar claro un punto innegociable. Sí, por favor, adelante. Las fuentes que estamos explorando hoy analizan una disputa histórica inmensa. O sea, el debate entre los teólogos calvinistas y sus críticos sobre el alcance de la expiación. Y queremos dejar cristalino a quienes nos escuchan que en la exploración de estas fuentes no estamos tomando ningún partido teológico ni religioso. Cero. Ninguno, exacto. Nuestro objetivo no es emitir un veredicto sobre quién tiene razón respecto al cielo, al infierno o a los mecanismos de la salvación. El propósito de hoy es puramente diseccionar los argumentos lingüísticos, las estructuras lógicas y las falacias textuales que presenta este material original. O sea, queremos ver cómo funciona el lenguaje bajo presión extrema. Porque fíjate que lo que revela este texto trasciende por completo a la teología. Nos plantea una idea fascinante sobre el comportamiento humano moderno, ¿eh? Vivimos en una era de acceso instantáneo a cantidades masivas de información. Hoy en día cualquiera puede abrir 5 pestañas con diccionarios, léxicos y herramientas de traducción. Claro, en 2 clics lo tienes todo. Vocabulario con tener comprensión lectora. Totalmente. Pero, a ver, saber que esta trampa existe en los diccionarios no evita que caigamos en ella. De hecho, cuando las apuestas son más altas, como decidir quién se salva y quién no, pues es cuando esta falacia pasa de ser un error inocente a convertirse en un arma de debate en toda regla. Ojo con esto porque tiene tela. Vale, pues vamos a desgranar esto. El material original introduce un concepto clave llamado falacia léxica. Y el autor aquí menciona a un experto, Luke Gerati, que señala que esto es una epidemia absoluta en los grupos de estudio de textos antiguos. Es que es una locura la frecuencia con la que pasa. El mecanismo es casi cómico. Fíjate, un grupo de personas busca una palabra específica en un léxico. Ven que tiene 6 definiciones posibles y bueno, simplemente eligen la que mejor encaja, con la idea que ya tenían en la cabeza antes de sentarse a leer. Es una tentación psicológica profundamente arraigada, de verdad. O sea, utilizamos el diccionario no para descubrir la verdad, sino como un escudo para proteger nuestra visión del mundo. Ya, es como buscar que te den la razón, ¿no? Exacto. Y dentro del ámbito académico, esto se diagnosticó formalmente a mediados del siglo XX. Fíjate que el erudito James Barr, en un trabajo muy famoso sobre la semántica del lenguaje bíblico, acuñó un término técnico para esto. Lo llamó la transferencia ilegítima de la totalidad. Madre mía, suena a infracción penal en un banco suizo. ¿Qué significa exactamente en términos prácticos? Pues el concepto de Barr es brillante. A ver, consiste en el error garrafal de suponer que cada vez que aparece una palabra en un texto, esa palabra arrastra consigo simultáneamente todo su rango semántico completo. O sea, todos sus significados a la vez. Eso es asumir que todos los significados posibles que un diccionario lista para una palabra son opciones válidas y, digamos, elegibles cada vez que te topas con esa palabra en una frase. Y para aterrizarlo, la fuente nos regala una analogía magnífica de un filósofo llamado Glenn Peoples. Imaginemos el entorno de una comisaría de policía. Vale, nos situamos en la comisaría. Luces fluorescentes, café malo.
Exacto, el escenario típico. Pues un detective sale de la sala de interrogatorios, visiblemente frustrado con un sospechoso que no colabora, y les dice a sus compañeros, a este sospechoso lo voy a asar a preguntas. Claro, y todo el mundo en esa comisaría entiende el código, ¿no? Lógico. Significa que lo va a someter a mucha presión, que el interrogatorio va a ser muy duro y exhaustivo. Pero claro, si alguien aplicara esta transferencia ilegítima de la totalidad, podría ir a un diccionario general o peor aún, a un libro de cocina. Buscaría el verbo asar, descubriría que su definición principal es cocinar un alimento con calor directo y, bueno, concluiría horrorizado que el detective planea literalmente cometer canibalismo en la sala de interrogatorios. Es que la imagen de un policía sacando una barbacoa en la sala de interrogatorios es ridícula, pero ilustra el punto a la perfección, de verdad. Es como tratar el lenguaje como si fuera el menú de un buffet libre donde puedes coger el plato que más te apetezca en ese momento. Totalmente, es elegir a la carta. Y fíjate, reflexionando sobre esto, yo me pregunto si no nos hemos vuelto mucho más propensos a esta falacia debido a la forma en que interactuamos con la tecnología hoy en día. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a que tratamos el lenguaje humano cotidiano como si fuera código de programación. Leer un contrato legal, por ejemplo, donde el término arrendador está definido herméticamente en el primer párrafo y no puede significar otra cosa en la página 10, no tiene absolutamente nada que ver con leer una carta de amor, un poema o, no sé, un texto del siglo I. Claro, claro, porque en el código informático, un 1 es un 1. Exacto. Pero en el lenguaje humano orgánico, las palabras son plásticas, se moldean. Esa distinción es el corazón del problema. Yo estoy convencida. El lenguaje humano respira y se adapta a su entorno inmediato, que es el contexto. Y cuando olvidamos eso, pues terminamos asando al sospechoso. Era. Desde luego. El núcleo del artículo que estamos analizando aborda, como mencionamos antes, el tema de la expiación. O sea, el debate sobre si el sacrificio de Jesús fue por todas y cada una de las personas del mundo, lo que se llama expiación ilimitado, o si fue exclusivamente por un grupo específico, los elegidos. Un tema nada polémico, vamos. Nada, sencillito. Pero a ver, para entender cómo se aplica la falacia aquí, necesitamos poner las cartas sobre la mesa. ¿Qué textos utiliza la fuente para establecer la base de este debate? Pues el autor de nuestra fuente, que por cierto defiende una visión de expiación universal o ilimitada, pone sobre la mesa un vocabulario bíblico que en su superficie parece absolutamente exhaustivo. Presenta pasajes que son muy célebres. Por ejemplo, cita la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, donde se afirma que Dios quiere que todos sean salvos y que Jesús se dio en rescate por todos. Y también menciona el Evangelio de Juan, el famosísimo capítulo 3, versículo 16, que declara que Dios amó tanto al mundo, y la carta a los Hebreos donde dice que padeció la muerte por todos. Eso es. Textos muy directos, en principio. Claro, es que para cualquier persona leyendo esto de forma natural, sin un bagaje teológico previo, la palabra todos abarca a la humanidad entera. Y la palabra mundo engloba el planeta y a sus habitantes. O sea, parece que el lenguaje no podría ser más universal, no hay mucha vuelta de hoja. Sin embargo, la teología calvinista, según documenta exhaustivamente la fuente, no lee estos textos de forma matemáticamente universal. Tienen, digamos, una contraestrategia lingüística que es muy sofisticada. A ver, cuenta. Pues argumentan que palabras como mundo o todos no siempre deben tomarse de forma literal. Y para sostener esta afirmación no se basan simplemente en opiniones filosóficas sueltas. Construyen su argumento acudiendo a otros textos dentro del mismo idioma original y de la misma cultura. Vale, me pongo en el lugar de la otra parte. Si buscan precedentes literarios dentro del mismo libro o contexto cultural, pues parece un movimiento metodológicamente muy sólido. ¿Qué ejemplos concretos utilizan para demostrar que todos no significa todos? Pues fíjate, lo fascinante aquí es cómo utilizan ciertas expresiones. La fuente destaca dos ejemplos clave esgrimidos por esta postura. El primero está en Juan 12:19. En este pasaje histórico, los líderes religiosos de la época, los fariseos, están profundamente frustrados por la creciente popularidad de Jesús en la región y exclaman muy enfurecidos: «Miren cómo todo el mundo los sigue». Ah, claro, todo el mundo. Evidentemente estamos ante un recurso retórico, una hipérbole de manual. En ese instante exacto de la historia, no todo ser humano del planeta Tierra, desde las estepas asiáticas hasta América, estaba físicamente en Judea caminando detrás de Jesús. Era una exageración emocional para describir una popularidad local que era abrumadora.
Ya, es totalmente el equivalente antiguo a alguien organizando un evento hoy en día y diciendo al día siguiente, ¡buah, fue una locura, vino todo el mundo! Tal cual. Nadie asume que los 8.000 millones de habitantes del planeta estaban metidos en ese salón de actos. Lógico. Y el segundo ejemplo es del libro de los Hechos. Durante el evento de Pentecostés, el texto afirma que el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne. Nuevamente, el uso práctico demuestra que no se refería a cada individuo biológico del globo terráqueo recibiéndose derramamiento de forma simultánea en ese preciso momento. Vale, entiendo los ejemplos perfectamente, pero aquí es donde tengo que hacer un poco de abogado del diablo, ¿eh? Si ya tenemos pruebas fehacientes de que en esa época y en esos textos usaban todo el mundo o toda carne como una frase hecha, como una exageración obvia, no es completamente lógico pensar que lo hacían siempre. Ya, parece una conclusión natural. Claro, porque la fuente argumenta que es un error usar esos precedentes para interpretar el famoso Juan 3:16. O sea, a mí me parece una deducción natural, no una trampa lingüística. Ah, pero aquí es donde se pone muy interesante, como dirías tú. Esa es la pregunta clave y es exactamente donde el autor de la fuente hace estallar la trampa lógica. A ver, explícame esto porque me tiene intrigado. El núcleo del problema es exportar una limitación. Lo que explica el autor es que el hecho demostrable de que existan casos en el lenguaje donde una palabra está restringida o se usa de forma hiperbólica no otorga una licencia universal para aplicar esa misma restricción en todos los demás casos donde aparece la palabra. O sea, argumentar que mundo en el pasaje de Juan 3:16 no significa toda la humanidad, simplemente basándose en que en otro pasaje, en Juan 12, se usó como una exageración. Exacto. Es cometer, de manual, la transferencia ilegítima de la totalidad de la que hablábamos antes, ¿no? Exactamente. Has dado en el clavo. El diccionario te informa del rango semántico. Te dice, oye, a ver, la palabra griega cosmos, que es mundo, puede significar el planeta físico, puede significar la humanidad entera, o puede usarse como una hipérbole para decir mucha gente. O sea, el léxico te da el menú completo. Sí, pero el léxico no tiene inteligencia contextual. No te dice qué plato se está sirviendo en la página 100 del libro. Entonces, tomar la definición hiperbólica de un contexto histórico muy específico y forzarla dentro de otro contexto teológico completamente diferente, simplemente porque resulta conveniente para cuadrar un sistema de creencias, pues es destripar la integridad de la frase original. Claro. Y esto nos lleva a la psicología profunda de cómo leemos, que me parece apasionante. Porque no cometemos esta falacia por falta de inteligencia, la cometemos por sesgo de confirmación. Totalmente. Es un mecanismo de defensa. Sí. Cuando un texto amenaza nuestra visión del mundo, nuestro cerebro entra en modo de defensa absoluto. Usamos el diccionario como si fuera un arsenal, ¿verdad? Buscando desesperadamente esa única definición alternativa o ese uso hiperbólico súper oscuro que nos permita neutralizar el texto y proteger nuestro ego. Es fascinante. Es que el ego lector es muy poderoso. Pero claro, esto plantea un problema práctico enorme para cualquiera. Si el diccionario no nos salva y buscar precedentes aislados por ahí tampoco funciona, ¿qué herramientas propone la fuente para saber cuándo, de manera legítima, se debe restringir el significado de una palabra tan universal como todos? Pues el autor propone un antídoto basado en 2 reglas de oro, o sea, 2 filtros interpretativos inquebrantables. Y la primera regla es observar minuciosamente el contexto inmediato. Pero, ojo, no el contexto de otro libro escrito 50 años antes, sino las palabras que rodean directamente a la frase en cuestión. Y para ilustrar esta regla del contexto, la fuente utiliza una analogía con la palabra raza que me parece brutal y requiere que nos detengamos un momento porque es muy visual. Sí, cuéntala porque es muy reveladora. Imaginemos una frase suelta, descontextualizada por completo. La frase es, estoy en contra de la gente de esa raza. Sin más contexto, pues la mente humana no sabe muy bien qué hacer con esa información. Pero imaginemos la misma situación, las mismas palabras, pero en las gradas del circuito de Daytona. Ostras, claro. Estamos viendo una competición de la NASCAR, rodeados de coches a 300 kilómetros por hora, el ruido ensordecedor, y de repente alguien grita, estoy en contra de la gente de esa raza. Claro, en ese entorno y teniendo en cuenta la traducción literal del inglés race, que se refiere a una carrera de velocidad,
la mente procesa de inmediato que esa persona está expresando desprecio por los pilotos que participan en esa competición vehicular específica. O sea, el entorno físico restringe el campo semántico automáticamente. Totalmente. Pero ahora pongamos la misma frase exacta, con las mismas ondas sonoras, en un mitin político extremista. Si el contexto previo de la conversación revela, no sé, una discusión sobre grupos étnicos, y la persona dice, estoy en contra de la gente de esa raza, el significado da un giro espeluznante. Sí, cambia radicalmente. Ahí la persona está revelando una intolerancia racista profunda. Empezar a argumentar que el orador odia a los conductores de la NASCAR sería gigantesca. Nadie hace eso porque el contexto inmediato ya ha dictado las reglas del juego. Y esa, fíjate, es la aplicación maestra de la primera regla a los textos antiguos. Si un pasaje contiene calificadores restrictivos en sus alrededores inmediatos, entonces sí, es obligatorio restringir el significado de la palabra universal. Claro, porque el propio texto te lo está pidiendo. Exacto. Pero si el pasaje carece de esas señales de tráfico, si no tiene esos condicionantes locales, ir a buscar condicionantes a otro capítulo para importarlos artificialmente es una violación lingüística en toda regla. O sea, sin un contexto restrictivo local, todos mantienen su significado original de todos. Lo que nos abre la puerta de par en par a la segunda regla de oro del autor. Que, a ver, es una regla que suena casi insultantemente básica, pero que suele ser la primera baja, la primera que se olvida en los debates intelectuales de alto vuelo. Ya sé por dónde vas. Sí, usar el sentido común, o lo que en el texto se llama el principio de la no absurdidad. Exacto, el sentido común. Es que actúa como un detector de humo para el lenguaje. El autor vuelve a poner bajo el microscopio el caso de los fariseos, cuando gritan que todo el mundo sigue a Jesús. ¿Por qué la mente descodifica instintivamente eso como una hipérbole? Pues porque no tiene sentido literal. Claro, porque el sentido común grita que es logísticamente absurdo y físicamente imposible. O sea, la idea de que poblaciones enteras de continentes remotos, sin medios de transporte modernos, cruzaran océanos de repente para congregarse en una pequeña franja de tierra en el Medio Oriente en un momento preciso del siglo I, Es de locos. pues quiebra las leyes de la física y la geografía. Y esa imposibilidad material exige, sin dejar opción, que restringamos el alcance de la palabra todo. O sea, nuestra propia lógica espacial y temporal rechaza la lectura literal de pleno. Así es. Pero claro, el autor contrasta esto directamente con el otro pasaje en disputa, el de Juan 3:16. La declaración de que una deidad omnipotente tome la decisión de realizar un acto cósmico para expiar los pecados de absolutamente toda la raza humana. A ver, es que la escala es distinta. Exacto. Independientemente de si uno pertenece a una religión o es profundamente ateo, si analizamos la frase puramente desde su estructura interna, no contiene ningún absurdo físico. No viola la lógica interna que un ser que se describe como ilimitado realice una acción de alcance ilimitado. Y esa es la conclusión crítica de la segunda regla. Fíjate, si no existe un absurdo físico que obligue a la restricción y no hay un contexto local inmediato que acote el grupo, pues imponer una limitación artificial a palabras como todos o mundo no responde a una necesidad del texto, responde a una necesidad de quien lee el texto. Eso es un dardo directo al ego del lector. Y para ver cómo colisionan estas dos reglas en el mundo real, porque esto pasa constantemente, La Fuente nos saca de la teoría y nos lanza directamente a las trincheras del siglo XXI. Mi parte favorita. Sí, relata un intenso debate moderno en foros de Internet, concretamente un intercambio en la página de Facebook de Cerebral Faith, entre el autor y un teólogo de la escuela calvinista llamado Edward Dinges. Ah, las redes sociales. El crisol definitivo donde las falacias lógicas se ponen a prueba sin ningún tipo de filtro. Exactamente. Y el terreno de combate era el texto de la primera carta a Timoteo. Para dar el cuadro completo a quienes nos escuchan, en las líneas previas el texto recomienda fuertemente que se realicen oraciones por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y luego remata diciendo que la voluntad divina es que todos los hombres sean salvos. ¿Cuál fue la maniobra argumentativa en este debate de Facebook? Pues el argumento defensivo documentado en La Fuente se aferra, pero como a un clavo ardiendo, a la mención específica de los reyes. La postura calvinista en ese debate de redes sostenía que, dado que el autor original menciona explícitamente una categoría como los reyes,
La frase anterior, todos los hombres, pierde de repente su cualidad de sumar individuos y pasa a significar toda clase de hombres. O sea, cambian individuos por categorías. Exacto. La traducción práctica sería: recen por todas las clases socioeconómicas de la sociedad, desde los siervos hasta la realeza. A ver, es un salto mental que a primera vista suena hasta sofisticado y académico, pero la refutación del autor es demoledora usando simplemente la lógica cotidiana que usamos todos. Él explica que mencionar una categoría específica no borra la universalidad del conjunto, simplemente sirve para dar un ejemplo inclusivo y asegurarse de que nadie, absolutamente nadie, quede fuera. Totalmente. Pensémoslo con comida, que se entiende mejor. Si alguien dice en una cena, oye, a mí me encantan absolutamente todos los postres, por ejemplo, las tartas de chocolate. No está codificando un mensaje secreto para decir que únicamente le gustan las clases de postres que comparten características con las tartas. Está afirmando una regla universal, me gustan todos los postres, y la tarta es simplemente el ejemplo destacado para enfatizar el punto. Es que el ejemplo de la comida no falla nunca. Además, el contexto histórico añade una capa extra de sentido común a esta refutación que es vital. Pedir oración por los reyes en esa época específica no era una clase de gramática sobre categorías sociales, ¿eh? Era un mandato radical. ¿Radical por qué? Porque los reyes y emperadores solían ser tiranos hostiles que perseguían brutalmente a esas mismas comunidades. Entonces era una forma enfática de decir: oren por todos, no excluyan a nadie, ni siquiera a la máxima autoridad que nos oprime a diario. ¡Qué fuerte! Y aquí es donde la discusión en redes sociales destapa el verdadero motor detrás de estas acrobacias lingüísticas, porque la gente no hace esto por amor al griego antiguo. Así es. La fuente llega a una conclusión exegética crucial sobre todo este debate. Espera, frena un momento la maquinaria, porque acabas de soltar una palabra técnica. Has usado la palabra exegética. Y el texto también menciona algo llamado el acrónimo TULIP, que fuerza estas lecturas. Antes de seguir avanzando, ¿qué significan exactamente estas dos cosas? ¿Y por qué obligan a alguien a leer un texto de esta manera tan extraña? Bueno, haces bien en detener la marcha, porque esos dos conceptos son, digamos, la clave de la bóveda de todo este problema hermenéutico. A ver, ilumínanos. Empecemos por la palabra exégesis. La exégesis es la práctica rigurosa de extraer el significado de un texto de adentro hacia afuera. Es dejar que el texto hable por sí mismo, usando su gramática y su contexto histórico. Vale, sacar el significado que ya está ahí. Exacto. Y su opuesto oscuro, que es lo que el autor denuncia aquí con tanta vehemencia, es la eisegesis. ¿Eisegesis? Sí, con I, que es tomar ideas que uno ya tiene en la cabeza e inyectarlas a la fuerza dentro del texto. O sea, sacar el significado versus meter tu propio significado a martillazos porque te conviene. Lo has resumido a la perfección. ¿Y cómo entra en juego ese famoso TULIP ahí? Pues a ver, TULIP es simplemente un acrónimo histórico en inglés que resume los 5 pilares fundamentales del calvinismo clásico. La letra L de ese acrónimo significa expiación limitada, the limited atonement en inglés. Vale. Que es la doctrina férrea de que el sacrificio de Jesús fue matemática y exclusivamente por un grupo seleccionado, y no por la humanidad en general. Entonces, el punto crítico que señala la fuente es que si un teólogo está comprometido a muerte con mantener intacta la estructura doctrinal de este TULIP, pues no puede permitirse el lujo de que un versículo bíblico diga explícitamente que Dios quiere salvar a todos de forma universal. Claro, porque se le cae el chiringuito. Si el texto choca contra el TULIP, el texto es el que tiene que ceder, no la doctrina. Exactamente. Por lo tanto, la decisión de argumentar que todo significa clases de personas no es una conclusión a la que se llega analizando fríamente la gramática griega con un café. Para nada. Es un rescate de emergencia en toda regla. Es poner el inmenso peso de una tradición teológica externa construida durante siglos por encima de las reglas del sentido común y obligar a las palabras a decir algo diferente para proteger un dogma. Y esa es precisamente la denuncia central del autor. Y él recalca mucho que no se trata de atacar la inteligencia de nadie, ojo. Muestra cómo un marco sistemático preconcebido actúa como un filtro invisible que altera por completo cómo vemos incluso las definiciones más básicas del diccionario. Madre mía. Entonces, contemplando toda la estructura de lo que hemos analizado hoy, ¿qué significa todo esto para nosotros? Emerge una imagen muy nítida, la verdad.
Leer verdaderamente un texto no se trata de apilar una docena de léxicos supereruditos sobre la mesa, armados hasta los dientes con definiciones para desarmar las frases de nuestros oponentes en Twitter o en un foro. Desde luego que no. La verdadera comprensión requiere una disciplina inmensamente más difícil. O sea, el coraje de no proyectar nuestras comodidades y nuestras certezas previas sobre las palabras de otros y, francamente, la humildad intelectual de dejar que el contexto local y la lógica básica marquen el rumbo, aunque no nos guste lo que dicen. Totalmente de acuerdo. Es una lección severa sobre el autoengaño humano, ¿eh? Porque el material expone a eruditos, traductores y mentes brillantes que dedican décadas de su vida a estudiar textos antiguos, cayendo víctimas de la transferencia ilegítima de la totalidad con tal de que sus compromisos intelectuales previos no se derrumben. Es que nadie, absolutamente nadie, es inmune a usar el diccionario como armamento táctico. Ya te digo. Y eso nos lleva a un abismo de reflexión bastante incómodo si lo piensas. Porque si las mentes más entrenadas y estudiosas pueden distorsionar tan fácilmente la intención de un texto antiguo, simplemente porque choca con su visión del mundo, la verdadera pregunta no es sobre teología, sino sobre nuestra vida diaria. Absolutamente. Si conectamos esto con la perspectiva general de cómo vivimos hoy, piensen en la última vez que leyeron un titular de noticias incendiario sobre un partido político que detestan profundamente. O cuando recibimos ese correo electrónico ambiguo de un compañero de trabajo con el que tenemos ciertas tensiones. Exacto. ¿Con qué escalofriante frecuencia tomamos de manera automática la peor definición posible, aislamos 3 palabras de su entorno natural y les imponemos a martillazos la interpretación que mejor encaja con los prejuicios que, en el fondo, ya queríamos confirmar? ¿Cuántas veces en esta misma semana hemos usado nuestra propia eisegesis personal para no escuchar lo que realmente nos estaban diciendo? Ojalá el lenguaje fuera siempre una placa de rayos X prístina, donde el hueso roto brilla en blanco y negro, sin lugar a dudas. Sería todo mucho más fácil, desde luego. Pero la realidad es que el lenguaje es plástico, es complejo y está vivo. Así que, si queremos evitar destrozar las palabras de los demás, necesitamos guardar los diccionarios como armas arrojadizas, observar el contexto inmediato, aplicar un riguroso sentido común y, ante todo, por favor, no asar a nuestros sospechosos antes de tiempo. Ha sido una exploración fascinante, con muchísimo que procesar. Gracias a quienes nos han acompañado en esta inmersión lógica y textual. Hasta la próxima.